The first thing I want to be done is to get that piece of crap out of my ring. The shot, you're looking at the next WWF champion, and that's the bottom line, because Stone Cold said so. Cuando se habla de la WWE, es fácil olvidar que hubo un momento en que la empresa estuvo cerca de desaparecer. No es una exageración ni una frase dramática para atraer audiencia. A mediados de los 90, la entonces World Wrestling Federation atravesaba una de las crisis más profundas de su historia. El producto no conectaba con el público joven, los ratings caían semana tras semana y la competencia directa estaba ganando una guerra televisiva que parecía irreversible. En ese contexto es fundamental para entender que nació la era de la actitud. No fue una decisión artística ni una moda pasajera, fue una reacción desesperada ante una amenaza real. La WWE no cambió porque quiso, sino que cambió porque no tenía otra opción. Durante los 80 y principios de los 90, la WWF había construido su identidad sobre una base muy clara: el entretenimiento familiar, personajes exagerados, héroes musculosos y villanos caricaturescos. Hulk Hogan era el símbolo máximo de esa era. Su imagen representaba valores simples, casi infantiles, que funcionaron durante años, pero el mundo había cambiado y la empresa no supo adaptarse a tiempo. A mediados de los 90, el público adolescente y adulto joven ya no se identificaba con ese tipo de narrativas. La cultura popular estaba marcada por el desencanto, la ironía y una fuerte desconfianza hacia la autoridad. La música era más oscura, el cine más crudo, la televisión más provocadora y la WWF, en comparación, parecía un producto anclado en otra década. Mientras tanto, la WCW, la WCW, entendió mejor este contexto histórico. Con el respaldo financiero de Thunder Broadcasting, comenzó a fichar estrellas de la WWE y a presentar un producto más agresivo y actual. La creación de la NWO no solo revitalizó a la WCW, sino que también cambió la percepción de la lucha libre como entretenimiento. De pronto era rebelde, impredecible y moderna. El resultado fue devastador. Para la WWF, durante 83 semanas consecutivas, Raw perdió la guerra de los lunes por la noche frente a Nitro. Cada semana pasaba sin recuperar audiencia y era una señal clara que la empresa estaba fallando. Dentro de la WWF el ambiente era tenso. Vince McMahon sabía que si no hacía algo radical, la empresa que había heredado de su padre podía desaparecer. Y fue en ese punto donde tomó la decisión más importante de su carrera: romper todo lo que había definido la WWF en ese momento. La lucha libre dejaría de ser un espectáculo familiar, pasaría a ser un show dirigido a adultos jóvenes, cargado de violencia, lenguaje explícito, sexualidad, conflictos más cercanos a la realidad. La corrección política ya no era una prioridad. Este cambio no ocurrió de un día para otro, fue un proceso gradual, marcado por momentos clave que hoy se consideran fundamentales para el nacimiento de la era de la actitud. Uno de esos fue WrestleMania 13, específicamente la lucha entre Bret Hart y Stone Cold Steve Austin. Ese combate fue distinto a todo lo que se había visto anteriormente. No hubo narrativa clásica de bueno contra malo, fue una lucha violenta, tensa, emocionalmente intensa, y Austin terminó cubierto de sangre negándose a rendir, perdiendo el combate, pero ganando algo mucho más: el respeto y la conexión con el público. Ese momento redefinió lo que podía ser un protagonista de la WWE. Steve Austin no era un héroe limpio ni villano ejemplar, era testarudo, agresivo, imperfecto y precisamente por eso real. Poco después de Survivor Series 1997, cuando ocurrió la traición de Montreal, más allá de las implicancias personales y contractuales, ese evento tuvo una consecuencia narrativa enorme. Expuso a Vince McMahon ante el público como una figura autoritaria capaz de manipular los resultados para mantener el control. Bueno, eso se ve también en la FIFA y para qué vamos a entrar en detalle. Sin saberlo del todo, Vince McMahon acaba de crear al villano perfecto. Con el camino preparado, Stone Cold se transformó rápidamente en la figura de la WWE. Su personaje no seguía reglas, no respetaba jerarquías, no pedía permiso, bebía cerveza en el ring, insultaba a sus jefes, resolvía todo con golpes. Era todo lo contrario a lo que la WWF había promovido durante años. La rivalidad de Stone Cold y Vince McMahon fue el eje central de la era de la actitud, no solo porque generó ratings históricos, sino que porque conectó con una emoción muy profunda del público: la frustración frente a la autoridad. Cada vez que Austin humillaba a McMahon, millones de personas se sentían que por un momento el sistema podía ser derrotado. Esta historia no se sentía escrita, se sentía viva, caótica, impredecible, y eso la hacía irresistible. Mientras Austin dominaba como el antihéroe definitivo, otro nombre comenzó a crecer de manera silenciosa pero imparable: La Roca, The Rock. Al principio rechazado por el público, The Rock encontró su verdadera identidad cuando se le permitió ser arrogante, sarcástico y completamente consciente de su carisma.
The Rock no solo entendió que la lucha libre no se ganaba en el ring, se ganaba con palabras. Cada promo suya era demostración de inteligencia verbal, timing y dominio del público. No necesitaba ser el héroe ni el villano absoluto, su sola presencia bastaba para llenar arenas. La rivalidad de Austin y The Rock definió el final de los años 90. No se trataba del bien contra el mal, sino de dos fuerzas opuestas luchando por el control total. Ambos representaban aspectos distintos de la era de la actitud y juntos llevaron a la WWE a niveles de popularidad jamás antes vistos. Pero la era de la actitud no fue construida únicamente por sus figuras principales, fue una explosión colectiva de creatividad sin filtros. The Generation X encarnó como nadie ese espíritu rebelde. Su humor explícito y su desprecio por las normas los convirtieron en un símbolo generacional. The X no solo se burlaba de la autoridad interna, sino que atacaba directamente a la competencia. La invasión al estacionamiento de WCW no fue un segmento televisivo, fue una declaración de guerra total. La lucha libre ya no se limitaba al ring, se había convertido en una batalla mediática real. En paralelo, el estilo del ring evolucionó. Las luchas se volvieron más físicas, más peligrosas, más cercanas a una pelea real que a una coreografía. Las armas dejaron de ser excepcionales y se transformaron en parte habitual del espectáculo. La división de parejas vivió una revolución completa gracias a los Hardy Boys, Edge y Christian, los Dudley Boys. Los combates TLC definieron el concepto de riesgo de la lucha libre profesional. Cada caída desde una escalera, cada mesa rota, cada golpe mal recibido tenía consecuencias reales. Estos luchadores no solo buscaban entretener, buscaban dejar una marca, y nadie personificó el sacrificio extremo mejor que Mick Foley. Foley no encajaba en el molde tradicional de superestrella, no tenía un físico impresionante ni una estética llamativa, pero tenía una conexión profunda y emocional con el público. Como Mankind, como Cactus Jack, como Dude Love, Foley llevó a la violencia al límite. En Hell in a Cell de 1998 no solo fue brutal, fue una demostración de hasta dónde estaba dispuesta a llegar la WWE para mantener su ventaja competitiva. Foley se convirtió en el símbolo del dolor como narrativa. La era de la actitud también tuvo un lado oscuro que no se puede ignorar. El tratamiento de las mujeres estuvo marcada por la sexualización extrema, segmentos humillantes y una visión muy limitada de su rol dentro del producto. Aunque figuras como Shayna, Trish Stratus y Lita lograron destacar, lo hicieron en un contexto difícil y muchas veces injusto. Fue una época sin filtros, sin corrección política y sin una mirada crítica sobre sus propios excesos. Parte de su identidad se construyó precisamente sobre la falta de límites. Todo ese descontrol creativo fue impulsado por un factor clave, la competencia directa con WCW. Mientras existió esa guerra, la WWE no pudo relajarse. Cada lunes debía ser mejor que el anterior, cada show debía superar al rival. Pero en 2001 la guerra terminó. La WWE compró WCW y con eso desapareció el enemigo que había obligado a la empresa arriesgando todo. Paradójicamente, el mayor triunfo marcó también el inicio del final de la era de la actitud. En WrestleMania 17, el recordado punto más alto de esta etapa, fue un evento perfecto, cargado de grandes luchas y momentos inolvidables. Pero también fue el cierre simbólico de una era. Poco después, Austin se volvió villano, The Rock comenzó su transición a Hollywood y la empresa inició un proceso de transformación inevitable. La WWE pasó a ser una corporación global, más controlada, más consciente de su imagen pública y de sus patrocinadores. La era de la actitud, con todo su caos y exceso, ya no tenía cabida en este nuevo modelo. Sin embargo, su legado permanece intacto. La era de la actitud salvó a la WWE de la quiebra, redefinió la lucha libre profesional y marcó una generación completa de fanáticos. No fue perfecta, fue excesiva, polémica y en muchos aspectos irresponsable, pero fue auténtica. Y por eso quienes la vimos, porque me incluyo dentro de esto, saben que no fue solamente una etapa. Fue un momento irrepetible en que la lucha libre dejó de ser un espectáculo y se convirtió en un fenómeno cultural. Y si te gustó este video, por supuesto, dale like, compártelo y suscríbete a este canal, que vamos a venir con más contenido. Recomienden cosas igual, pues chicos, ahí para estar al pendiente. Nos veremos en una próxima entrega.